Buenas tardes, bienvenido a todas las personas que se van sumando a este tema de hoy, sanciones y multas en propiedad horizontal. Bienvenido, asesoramos propiedad horizontal. ¿De qué ciudad? ¿Con quién tengo el gusto? Bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a aprovechar en el arte de la PH como lo estamos haciendo de forma semanal, todos los martes a las 3 de la tarde. Veníamos con unos temas de mucha historia, hablando sobre toda la antigüedad de la propiedad horizontal, posteriormente en Colombia, pero a petición de todos los seguidores, iniciamos con un tema que es recurrente en propiedad horizontal y son las sanciones y multas. Curiosamente, en propiedad horizontal vivimos conversando sobre lo que generan los conflictos de convivencia. Y hoy aprovecho el espacio para dar muchísimas gracias a Adriana Tobar que me regaló este libro que es Sé el vecino que quieres tener, que es un modelo de gestión social en propiedad horizontal. Me agrada que cada vez más las personas vayan concientizándose de la importancia que es la convivencia y los temas de sanciones y multas se originan precisamente por todos los conflictos que generalmente suceden por la falta de aplicación o la interpretación a la norma. Es así como el reglamento muchas veces es insuficiente o la ley para regular este tipo de situaciones y hoy vamos a hacer esta charla de una forma muy práctica dividida en dos espacios. Es muy amplio. Voy a hacer lo menos técnica posible teniendo en cuenta que no todos los profesionales tienen formación jurídica. Vamos a empezar brevemente por qué son las sanciones, eso por qué, qué se debe tener presente antes y posteriormente, en la próxima clase, sí vamos a hablar de lo que es eso que no hace parte del manual de convivencia y son esas soluciones alternativas de conflicto. Y finalmente, lo que no se puede atender sino por vías legales, como son los procesos verbales sumarios, que resulta en la propiedad horizontal, aquellos que se originen entre los propietarios y que definitivamente el comité de convivencia no tiene ningún tipo de injerencia. Así que iniciamos con esta presentación, pero antes, aquí asesoramos propiedad horizontal. ¿Quién nos acompaña? Sé que me acompañaron el martes anterior porque estuvieron aquí muy conectados mientras llegan los demás y se van sumando. Podemos iniciar con este tema de las sanciones y multas en propiedad horizontal, que al hablar de derechos debemos recordar que hay unos deberes. Pero regularmente en propiedad horizontal los derechos son los que priman y olvidamos que los deberes son los que impiden que lleguemos a la sanción o lo que denominamos el castigo, que puede ser por una autoridad pública o una autoridad privada, o en este caso del régimen de propiedad horizontal en el que el legislador ha permitido que de una forma la esencia sea regulada por estos mismos propietarios y que puedan dirimir esos conflictos. Cuando hablamos de sanciones, lo que conocemos de derecho, hay diferentes disciplinas. Hay un proceso que es el derecho sancionatorio, dividido en diferentes ramas. Está lo que conocemos como el derecho penal, que es claramente esa sanción es la más conocida cuando tenemos casos en propiedad horizontales como hurto, que se tienen que presentar las denuncias ante la fiscalía, derechos disciplinarios, derechos administrativos cuando hablamos de lo público y derecho civil, que es el que regula todo lo que tiene que ver con la persona. Bienvenidos todos los que van llegando, como Natalia. Así que el tema del título 2, que es lo que marca la ley 675 del 2001, ha sido tratado en muchas ocasiones. Y curiosamente, cuando hablamos, él va centrado, y la vez anterior trabajamos toda la estructura, este título es claro en solución de conflictos. No habla de sanciones, habla de solución de conflictos. Y cuando se toca ese tema, da primero la potestad a lo que se denomina el comité de convivencia. Es así cuando la ley claramente establece en el artículo 58 que en propiedad horizontal residencial es absolutamente obligatorio contar con un comité de convivencia. Fíjense que en los conjuntos mixtos o en los que son comerciales no existe esta obligación. Pocas personas
desconocen. Yo que tuve la oportunidad de hacer la maestría en administración y la tesis sobre un centro comercial, era de lo más diferenciador que hay en este tipo de propiedades horizontales. Yo particularmente considero que la ley se quedó corta en dejar esto de una forma potestativa, porque en propiedad horizontal comercial y mixta hay muchos conflictos entre los propietarios por los temas comerciales, por las ventas y demás. Y no contar con un comité de convivencia y solo dirigirse a las soluciones alternativas de conflicto hace que se generen mayores situaciones dentro de este tipo de propiedades. Así que eso no quiere decir que el hecho que sea obligatorio en lo residencial y potestativo en lo mixto y comercial, que exista la posibilidad de que se cree este tipo de comités de convivencia que harían mucho más fácil el desarrollo de las actividades que se presenten al interior de este tipo de propiedades. Cuando observamos la estructura de la propiedad horizontal, miramos que hay algo que está muy ligado y me gusta concadenarlo desde el inicio. Y es que para hablar de solución de conflictos debemos hablar irremediablemente de derechos constitucionales. Una de las cosas que más me apasiona del régimen de propiedad horizontal es que está muy claro en su objeto y tiene un deleite en los principios orientadores. Y lo digo casi como un tema de poesía, porque cuando hablamos de principios orientadores es lo que direcciona el régimen de propiedad horizontal. Y si hay una estructura base, es muy elemental cómo se podría empezar a solucionar los conflictos. ¿Y por qué me centro en estos principios orientadores? Porque si un administrador o una comunidad tiene clara que una persona para regular los conflictos requiere de dignidad humana, requiere de un debido proceso, los principios orientadores me dan todo el panorama claro para yo poder trasladar esa situación a un comité de convivencia que de una u otra forma tendría un manejo mucho más sencillo de la situación por resolver. Porque son principios que me marcan la pauta de una forma que no habría una equivocación para poder cumplir con el reglamento de propiedad horizontal. Por lo tanto, siempre les he comentado que alrededor de todas las semanas que nos vamos a reunir, algo fundamental que deben tener todos los que participamos es el reglamento de su copropiedad y la ley 675 del 2001. Si nosotros no trabajamos de la mano con la ley, con toda la trayectoria que yo tengo siempre, me gusta estar muy apegada a la ley. Continuamos con la presentación equipo, en donde vamos a plantear entonces, ya he dicho todo el preámbulo que acabo de plantear, ¿qué es una sanción en propiedad horizontal? ¿Por qué hablamos tanto de ello? ¿Por qué los administradores y los copropietarios se centran más en los procesos sancionatorios, en considerar que requieren que se impongan este tipo de sanciones de multas para que la colectividad o la comunidad realmente por esa represión o ese castigo pueda enmendar las situaciones de convivencia que se están presentando? Me gustó muchísimo la intervención del doctor León en Zipaquirá, donde hablaba, nos hemos centrado tanto en el castigo que jurídicamente en derecho penal, si fueran suficientes las leyes, podríamos decir que tendríamos menos personas en la cárcel. Y la realidad es totalmente distinta. Llega un momento en que considerar que una sanción que no es más que se dice que es un castigo, una reprimenda, para ajustar esas normas de comportamiento, se convierte muchas veces en situaciones más complejas dentro de la propiedad horizontal. Y no es porque sea inobservante que las sanciones sí ajustan el comportamiento muchas veces humano. Sin embargo, soy más convencida en que los temas de pedagogía y la conciencia del colectivo generarían menos procesos sancionatorios al interior. Pero la realidad, y sé que muchos van a decir desde su puesto, pueden estar muy sonrientes diciendo, pues eso en un mundo ideal sería perfecto, no tendríamos que hablar de este tema el día de hoy. Y así como en la siguiente presentación, nos centramos en lo que está estipulado en el título, y es en el artículo 58. Como bien lo mencionaba, es un castigo por una autoridad, hay diferentes ramas y es importante que todos los administradores y propietarios que se mueven en el mundo de la propiedad horizontal, así como se los estipulaba,
hay unos procesos, el derecho penal, el derecho disciplinario, el derecho administrativo, el derecho civil, todas las normas tienen o incluyen lo que son las sanciones. Y obviamente, si no hay un cumplimiento, debe haber una exigencia y esta se refleja a través de una sanción. Así que continuamos centrados en el artículo 58 que habla de la solución de conflictos. Y esta solución de conflictos, quiero ser muy específica en que se habla mucho del comité de convivencia. Y continuamos en la siguiente diapositiva. ¿Y por qué este artículo 58 hace énfasis en el comité de convivencia? Porque bien les decía en esencia que lo que busca el legislador en su espíritu dentro del régimen de propiedad horizontal residencial es que sea la propia comunidad la que pueda dirimir los conflictos. Es como permitir que sean los reguladores de su propia convivencia para que de una forma haya una mayor descongestión en los estados judiciales y para que también se generen esos espacios de comunicación que se sobreentendería que por conocernos, por ser vecinos, le darían mayor celeridad a los procesos de convivencia que muchas veces es innecesario que lleguen a procesos verbales sumarios porque hay diferentes mecanismos para resolverlo. Cuando hablamos de solución de conflictos, es muy claro el artículo 51 establecer que esto es entre propietarios, tenedores del edificio, entre ellos y el administrador. Aquí el artículo me gusta porque es muy amplio. Se aprecia muchas veces que la solución de conflictos solamente es para entre propietarios y propietarios, téngase solo el que aparece en el folio de matrícula inmobiliaria. Es totalmente, se puede decir, extensivo en incluir que aquí entra administradores. Fíjense que incluso si hay que dirimir conflictos entre el consejo y el administrador, está el comité de convivencia. Entre propietarios y el consejo existe este comité de convivencia. Incluso entre los tenedores a cualquier título, quiero decir con el tema de tenedor, las personas que son poseedores o los usufructuarios. Incluso ahí es donde me establecen que son los propietarios, pero aquí se incluyen los arrendatarios. Y ya les voy a dejar claridad. Cuando hablamos de comité de convivencia para este tipo de controversias que se presenten, recordemos que independientemente al comité, si no se puede resolver dentro del comité, la norma es clara en establecer que existen jueces municipales competentes y que es muy recurrente y por eso cuando inicié y reitero esta charla, vamos a dividirlo en dos, porque es bastante extensa y todo el tema sancionatorio en propiedad horizontal se maneja en unos artículos 58, 59, 60, 61 y 62. Son 5 artículos, pero cuando los desarrollamos vamos a ver lo extenso que es y lo detallado que se requiere en cada uno. Adicional a esto, en la segunda parte viene lo que no atañe al comité de convivencia y es los procesos verbales sumarios, que para poder explicarlos tendría que entrar yo al artículo 435 y subsiguientes. Y ahí quiero ser más amplia y lo vamos a dejar para la segunda parte. Cuando hablamos de sanciones, miramos en propiedad horizontal que existen 3 tipos de sanciones. A veces solo cuando se lee el artículo se dice se publica o se establece monetariamente o restrictiva. Pero este tipo debo tenerlo claro porque a veces pensamos que sancionar es exclusivamente al efecto económico. O díganme si estoy equivocada, Ricardo, o los que me acompañan, que muchas veces lo primero que escuchamos de un propietario es hagan, sancionenlo porque cuando les tocamos el bolsillo la gente se endereza. Nada les nos duele más que cuando nos tocan el bolsillo. Pero qué equivocados cuando pensamos que lo único que hay para imposición de sanciones en propiedad horizontal es la monetaria. Aquí debemos recordar que existen 3 tipos de sanciones, que efectivamente la social, por ejemplo, es cuando se hace la publicación en lugares visibles de las personas que están morosas. Eso es una sanción social. Un llamado de atención y la monetaria, hay 2 tipos.
La monetaria cuando claramente tiene que ver con lo no pecuniario, que para eso se lo voy a explicar el artículo 29 y 30, lo dice ampliamente para cuando nos están debiendo expensas comunes, y la restrictiva se debe ejecutar para las zonas comunes y la norma es clara en regular que para las zonas comunes que son no esenciales. Porque me he encontrado con administradores que están haciendo restricción de zonas comunes esenciales, que, ojo con eso, indudablemente cuando empecé con esta charla le dije que esto está ligado directamente con derechos constitucionales. Debemos tener muy presentes que las faltas pueden ser cometidas e impuestas siempre con cargo a la propiedad privada. Cuando son cometidas directamente por esas personas que les mencionaba, propietario, tenedor, arrendatario, estos actos es cometida pueden ser por cualquiera de ellos, se debe hacer un llamamiento directo. Porque me encuentro muchas veces en que un arrendatario está cometiendo una falta al manual de convivencia, al reglamento interno, y llaman al propietario. Recordemos que el arrendatario es quien en esos momentos realiza una falta al manual o al reglamento y se le debe hacer un llamado directo a este arrendatario porque es quien realizó la falta. Si en el mismo caso o diferente es la mascota de ese tenedor o usufructuario que realiza esa persona que se le debe hacer el llamado. Así que continuamos avanzando en nuestra presentación para decirles que antes de hacer un llamado de atención, nos está sucediendo mucho este error que inmediatamente lo vamos a dejar claro. He visto otras creadoras de contenido que están aprovechando mucho esta falta en la que incurren algunos administradores, diciendo que los administradores son abusivos, que están extralimitando sus funciones y algo de cierto hay en eso. Recordemos que los administradores de propiedad horizontal tienen sus funciones claras en el artículo 51 de la ley 75 del 2001 y lo que estipula el reglamento. Muchas veces el administrador está permitiendo convertirse en ese sancionador. Recordemos, y lo voy a detallar, que el administrador no sanciona. Cuando el consejo le indica que tiene que sancionar, cuando la comunidad le exige que debe sancionar, debe tener muy presente que sus funciones no está la de sancionar. La ley es clara en determinar que usted notifica, pero quien impone la sanción no es el administrador. Así que antes de imponer cualquier sanción, recordemos que se debe hacer un proceso previo, llamar al infractor, el cual debe ser encargado del inmueble, llámese propietario, el inquilino, al arrendatario, y si se deben tener en cuenta si el daño, el ruido, el acto inmoral que se ejecutó lo comete el niño o una de las mascotas o un amigo visitante, transeúnte, no se le va a llamar a quien aparezca como en el folio de matrícula, sino es quien realizó el acto al momento del incidente. Incurrimos en esas faltas en el debido proceso, muchas veces directamente se llama al propietario. De pronto algunos lo hacen como una medida preventiva de aviso cuando son contratos de arrendamiento, pero recordemos que el artículo 58 es claro en establecer, regular esta situación. Los miembros del comité de convivencia continuamos, es claro que esto es un concurso de obligatoria participación, en que todos los que han asistido alguna vez en alguna asamblea, si no hay administradores, se dan cuenta que es el comité el que menos quieren participar. Prácticamente todos quieren ser parte del consejo de administración, pero nadie quiere hacer parte del comité de convivencia. Y he mencionado que el comité de convivencia particularmente es el comité más importante que hay en propiedad horizontal. Y es fundamental porque es la ayuda idónea para el administrador que finalmente su función no está centrada en la resolución de los conflictos. Para eso la ley ha dicho claramente que existe un comité y las funciones del administrador están detalladas en el artículo 51 y las del consejo están en el artículo 53, 54 y 55. En ninguna parte del régimen establece que el administrador es el encargado de hacer este tipo de funciones. Sin embargo, el comité teniendo claro lo que dice la norma y cuando se entera
que su función real es la de dirimir los conflictos, inmediatamente son objeto de retiros voluntarios. Ni siquiera han empezado porque consideran que los comités de convivencia son solo para organizar el árbol de Navidad, las actividades del Día de los Niños y pare de contar. O esas personas se encargan de decirle al administrador quienes hacen las cosas mal. Continuamos con la presentación, pero no asumen la responsabilidad de hacer un seguimiento, de hacer una visita. Así que, continuando con esta presentación, se aprecia que a cualquier título se le puede hacer el llamado al propietario, al interior siempre del edificio o conjunto. Continuamos con esta presentación, dejando claro entonces que quiénes son las personas a las que se les puede hacer este tipo de proceso. Propietarios, tenedores, administrador, consejo de administración, miembros de la asamblea y los mismos miembros del comité. No son ajenos. Este comité seguirá siendo foco de críticas hasta que no se tome conciencia de realmente lo valioso que es su función dentro del régimen de propiedad horizontal y el desempeño de un edificio conjunto. Continuamos con esa presentación para dejar presente que el artículo 58 menciona claramente que el comité de convivencia tiene, en caso que no haya un espacio, ustedes tienen la posibilidad de acceder a algo que se denomina los mecanismos alternos de conflicto. Y es así en donde voy a brevemente a plantearlo porque lo que en general se maneja dentro de los edificios o conjuntos son las conciliaciones. Existen diferentes mecanismos alternativos como la transacción, la mediación, incluso hay tribunales de arbitraje, la amigable composición, pero en propiedad horizontal se desarrollan las conciliaciones. Aquí en este espacio yo hago recomendaciones a los propietarios, comités de convivencia y consejeros, la importancia que está surgiendo hoy día en generar alianzas y convenios con centros de conciliación. Los centros de conciliación están regulados por la Ley 446 del 98. Tienen unos decretos reglamentarios. Continúa con la presentación, equipo. Tiene unos decretos reglamentarios, ahí exacto, tiene unos decretos reglamentarios que permiten que en el caso que no se puedan dirimir los conflictos del comité de convivencia, se puedan trasladar esos conflictos a los centros de conciliación. Estos conciliadores pueden ser en equidad o pueden ser en derecho. Permiten de una forma descongestionar y apoyar al administrador ante situaciones que requieran una urgencia o un manejo alternativo a la solución del conflicto, para que sean evaluadas. Y es lo más recurrente hoy en día, teniendo en cuenta que son muy pocas las personas que quieren hacer parte de estos comités de convivencia, porque lo que ya explicaba hace un momento. Cualquiera de los mecanismos de solución alternativa de conflictos que las partes quieran trabajar no riñen con el otro. Lo que busca en esencia este régimen es que haya fórmulas y por eso fue que abrió el abanico de posibilidades en buscar unos mecanismos diferentes, porque entendemos que muchas veces es insuficiente con el comité de convivencia. Incluso está el código de policía, están las actividades policivas y finalmente lo que no se puede mediar va a los procesos verbales sumarios, como se lo explicaba hace un momento. Es así como antes de yo pasar a procesos sancionatorios por obligaciones no pecuniarias, voy a ser menos técnica, las sanciones pecuniarias son las que tienen que ver con las expensas comunes, las no pecuniarias son las que tienen que ver con los temas que van en contravención o por no cumplir con el reglamento interno, las normas de convivencia que ahí están. Quiero hacer un hincapié en las pecuniarias porque están muy claramente detalladas en la ley 675 y en sus reglamentos. Y aquí en estas que no son económicas, el artículo 29 y 30 es muy claro. A veces veo mucha dificultad en este tipo cuando hablamos, hagamos la presentación porque les hice un bosquejo más detallado en
¿Por qué debo sancionar con intereses moratorios, conforme me lo establece la ley, a las personas que no pagan a tiempo? Esto es una herramienta que les permite la ley. Muchas veces observo en administraciones que no utilizan esta herramienta porque están dejando una concesión especial a los propietarios, pero esto lo que hace es agravar la situación financiera en el flujo de caja de la propiedad. Sigamos con la siguiente presentación, en donde hacemos el detalle aquí y me gusta, si quieren pueden tomarle una, en un screenshot les traje como el detalle. ¿Qué puede hacer el administrador ante los deudores de la cuota? Recordemos que en este espacio estamos hablando de las sanciones por no pecuniarias, las pecuniarias. Y aquí las administraciones del conjunto pueden hacer varias cosas. Uno, cobrar el pago junto con los intereses, que es muy claro y me gusta dejarle los artículos que muchos lo conocerán y los que no conocen, que es el artículo 30, el incumplimiento por el pago de las expensas. Cuando ustedes se soportan con el artículo 30, lo que se establece de la tasa, pues van a tener un soporte que de una u otra forma va a alivianar en parte también ese flujo de caja al momento de que el responsable colocarse al día. Estos intereses, recuerden que deben estar regulados por la superfinanciera y es de la última cuota. Adicional, recordemos que para ustedes realizar un cobro deben contar con un título ejecutivo y esto no es más que un certificado simple, una copia del certificado donde estén los intereses expedidos por la superintendencia y una copia en donde el reglamento claramente establezca o autorice el cobro de los mismos. Me he encontrado muchas veces con demandas fallidas de los administradores porque hacen una certificación integral y los jueces son muy exigentes en que se detalle independientemente cada cuota, incluso con los valores moratorios que corresponden, y este certificado es el que va a respaldar el título ejecutivo. Independientemente por estas sanciones pecuniarias, no riñen. Hay alguien que, hay doctrinantes, colegas que consideran que si ya se está ejecutando al copropietario, sería demasiada carga adicionarles las otras tipos de medidas no pecuniarias. Quiero decir que si le hacen una restricción de zonas comunes, estaríamos haciendo más gravosa la situación, que si ya le estamos haciendo el cobro de los intereses, no deberíamos hacer la publicación o no restringirle las zonas de uso común o bienes no esenciales. Pues la ley al respecto no ha establecido que esas sanciones por el hecho de hacer el cobro correspondiente moratorio, tendríamos que dejar de hacer las adicionales. Es totalmente viable, hasta el momento no habría un exceso. Cuando me han hecho los planteamientos o las consultas, le digo, es el mecanismo que tiene el administrador de una u otra forma mientras va en curso el proceso de cobro ejecutivo en que pueda restringir estos servicios para de una manera acelerar el proceso. O ya depende lo que establezca el reglamento, pero está dentro del margen legal. Continuamos con la presentación porque no quería dejar de lado centrarme simplemente en los cobros por sanciones no pecuniarias. Alternativa, como les planteaba, los cobros jurídicos y prejurídicos están como adicionales o de apoyo a los administradores con firmas legales o abogados independientes que le permiten la ejecución de esta cartera. Un administrador, recordemos que el artículo 51, en el numeral 8, es muy específico en decir que la responsabilidad y una de las facultades más importantes que tiene un administrador está en el recaudo. Eso no es delegable. Me he encontrado en muchas ocasiones que los administradores esperan a que el consejo de administración les autorice que se nombre abogados o empresas para que pueda hacer el recaudo de cartera. Esta es de las facultades que están en el numeral 8, que son exclusivas del administrador. No requiere autorización del consejo porque es su obligación, porque está dentro de sus funciones. El hecho incluso de no pasar ese proceso a los cobros correspondientes, eso sí,
previamente, haciendo los requerimientos administrativos necesarios. Para pasar a cobros prejurídicos y finalmente a cobros jurídicos, sí estaría incurriendo en sus funciones si no cumple con lo regulado en el numeral 8 del artículo 51. La Corte Constitucional ha explicado que existe la capacidad, que eso es una capacidad que tienen las copropiedades para realizar todas las acciones necesarias y cobrar las cuotas de administración, porque están obligados al mantenimiento. A ver, si un administrador de una copropiedad no cuenta con los recursos necesarios, es muy complejo que puedan ampararse o desarrollarse en debida forma. Y es ahí donde se vienen los procesos judiciales que son el respaldo del administrador y que finalmente recuerden que también en cumplimiento del artículo 50 del 50, si no se cumple con una función estarían omitiendo el deber que les corresponde. Y ahí hace parte de ese proceso sancionatorio por el pago de las expensas dejadas de percibir por la copropiedad. Y continuamos con esa presentación y me gusta ir detallándoles paso a paso en que estos cobros jurídicos muchas veces me dice es totalmente o absolutamente necesario. Yo digo, pues no es que sea necesario, pero sí es un deber del administrador. Existen unos mecanismos alternativos o previos que son los que nosotros llamamos los cobros prejurídicos. Esos procedimientos ahora hay unas regulaciones muy particulares dentro que los he visto en algunos reglamentos en donde ya están establecidos cómo se van a realizar, a partir de qué edades de la cartera empiezan a hacer los cobros prejurídicos y a partir de qué edades empiezan a hacer los cobros judiciales. He visto reglamentos en donde definitivamente tienen primero descuentos después del día 15 por pronto pago y solo se puede empezar a cobrar la cartera después de 90 días. Así que todo administrador o copropietario, los consejos deben tener claro qué es lo que establezca el reglamento. No, pero es que la generalidad es que sean 30 días, sí, pero si su reglamento dice que se va a hacer cobro prejurídico a 60 días, hay que seguir los lineamientos del reglamento. Recordemos que estos cobros jurídicos, o también los reglamentos, establecen unas restricciones a las personas que se encuentran en mora, aunque han salido sendas sentencias de la Corte Constitucional y lo dicho también en el contenido en redes sociales, que ya a los morosos no se les hace restricción para asistencia a la asamblea. Incluso, recientemente pude apreciar un reglamento en que permite que todas las personas que están en mora puedan votar y que deben regular al tercer día después de realizada la asamblea su cuestión de pago para que el voto sea válido. Imagínense lo complejo que se convierte eso cuando un sinnúmero de personas no han cancelado. Usted les hace válido el voto y tiene que esperar 3 días para poder hacer el reconteo de los votos. Primera vez que observaba un reglamento de esa manera. Por eso les digo la importancia de revisar los reglamentos de cada propiedad horizontal porque en cada día observamos más particularidades. A través de estos cobros jurídicos y prejurídicos, las administraciones o la persona jurídica puede solicitar el embargo de los bienes. El embargo del bien mueble, de los bienes muebles como tal, no es muy recomendable muchas veces eh, porque ahí está la propiedad que respalda. Sin embargo, sé que algunos deben estar con la pregunta, muchas veces están con leasing, están con créditos hipotecarios o sucede que están con patrimonio de familia y eso reviste una limitación para que el administrador pueda ejecutar ese apartamento y eso hace que la cartera se vaya incrementando. Medidas para esto, las adicionales que les mencionaba, la restricción de las zonas comunes o la no selección de correspondencia, los bienes comunes no esenciales para que la persona de una u otra forma, ustedes tengan un mecanismo que permitan de una manera empezar a alcanzar ese recaudo de cartera. Continuamos con la presentación y recordemos que estamos en la sección de las sanciones por las obligaciones pecuniarias. Además, estas medidas sobre deudores, como les mencionaba, la Corte Constitucional ampliamente ha respaldado a los administradores. Antes los administradores se veían unas situaciones muy complejas. Lo que yo apoyo de la Corte Constitucional es que si bien es cierto
que estas son medidas para que el administrador pueda alcanzar el cumplimiento de sus funciones, también concuerdo en que no se pueden violar derechos fundamentales. Hay cuestiones que hay que ser muy cuidadosos en cuanto a al principio rector de la Constitución y del régimen de propiedad horizontal y es la dignidad humana. Muchas veces se puede caer en el afán del recaudo, en ese interés por el bienestar común, en caer en prácticas que van en contravía de los derechos fundamentales de los propietarios. Entendemos que cualquier propietario puede tener una situación económica difícil, venimos de una pandemia y hay algo que les quiero compartir muy interesante con respecto Venezuela. Tuve la oportunidad de compartir con las lideresas de la propiedad horizontal y Tibaire, que es una representante reconocida de Venezuela, nos comentaba cómo hacían en Venezuela para este tipo de recuperación de cartera. Me decía, es imposible decir que vamos a demandar a las personas cuando, aunque quisieran, no pueden pagar porque no tienen cómo. Entonces, te maneja un concepto que háblale a la mente de una forma que tenían que buscar cualquier mecanismo que permitiera el recaudo de la cartera para que no afectara la propiedad. Y es así en donde se tienen que buscar alternativas que permitan que ustedes cumplan con esa función, pero situaciones como la selección de correspondencia, que yo soy una de las que apoyo por sentencia, en que la selección de correspondencia no viola ningún derecho fundamental porque yo no le estoy impidiendo recepcionar la correspondencia, pero sí la selección porque es el servicio. Apoyo eso, sin embargo, he apreciado en donde ya rayan en atentar contra el propietario y hacer una caja con colores brillantes, en donde evidentemente estoy menoscabando al propietario, haciendo que los demás de una forma represiva vean que esa persona está en una situación de deudor. Sabemos también que hay muchos que son un poco, por decirlo de una manera menos coloquial, descarados, en que sabemos que tienen con qué pagar los recursos y de una u otra forma buscan la excusa para no hacerlo. Pero en la generalidad hay personas que sí se pueden presentar situaciones y que debemos dejar de lado sin violar los derechos humanos fundamentales. Continuamos con esa presentación. Le pido a mi equipo un apoyo acá con mi equipo de soporte. Entramos, ya manejamos todo el grueso de lo que es el Comité de Convivencia y la Solución de Conflictos con el artículo 58. Muy atentos que viene la parte de cómo son esa clase de sanciones por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias. Ya observamos todas las que son las no pecuniarias, las que nos interesa a todos. Quería salir de esa primera parte porque sé que es muy importante por los temas de cartera. Y ahora vamos con lo que iniciamos. Y les decía en un inicio que me encantó este regalo y es el vecino que quieres tener. Y cuando hablo, inicio con esta frase es porque las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias son por el desconocimiento de las normas de convivencia. Y estas normas de convivencia que hace que la vida del administrador sea un poco compleja, porque deja de lado las facultades de recaudo, de conservación, de mantenimiento, conservación por estar muy atentos a la convivencia. Y la convivencia se convierte en un desafío diario. Y es aquí en donde la norma establece en el artículo 59 unas clases de sanciones por incumplimiento de estas. Y como les mencionaba, los sujetos pueden ser el propietario, el tenedor, su familia, las transeúntes, incluso si es una mascota del propietario, recordemos que este propietario tiene las responsabilidades con respecto a su mascota. Y así les hago la siguiente presentación para que observemos que las clases de sanciones están muy detalladas en la siguiente, y es que aquí también la Corte se ha ampliamente expresado en cuanto a que se declaró exequible este tipo de sanciones dentro de la ley 675. Preséntame la siguiente imagen, por favor. Una de las sanciones más recurrentes, y lo mencionábamos, y es la social. Recordemos que cuando les hacía menciones, les decía
hay de tipos de sanciones, la social, la económica y la restricción de las zonas comunes. La social, la publicación en lugares de amplia circulación. ¿Quiénes no han apreciado esto en zonas comunes? Dice claramente la norma que el administrador está totalmente respaldado en que en la edificación o conjunto colocar la lista de infractores con indicación expresa del hecho o acto que genera la sanción o de las obligaciones pecuniarias pendientes. Sin embargo, particularmente yo hago una claridad al respecto. Nos encontramos muchas veces en que los administradores aún están cometiendo esta falta, en que observamos unos avisos gigantescos que van de techo a piso, se están colocando el nombre en grande de los morosos en la propiedad horizontal. Bienvenidos todos los que están llegando, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Y eso es una falta y una violación clara al buen nombre de las personas, porque el artículo 59 es claro en mencionar que debe ser una lista, pero una lista en lugares de poca circulación. Como quien dice, que le atañe a la comunidad que tiene que ver en el edificio conjunto. Esta publicación en amplia circulación del edificio conjunto de la lista indica ya una sanción social, porque estamos ya con el simple hecho de hacer la publicación socialmente, estamos sancionados. Hay unas multas que debemos tener claro y lo establece el artículo 59 y son multas sucesivas que mientras prevista el incumplimiento no podrán ser superiores a una o dos veces el valor de las expensas necesarias. Señores, cuando hablamos de regulación de las sanciones debemos tener en cuenta lo que llamamos en derecho la proporcionalidad. Nos hemos encontrado con reglamentos que son excesivamente no están teniendo en cuenta las regulaciones de proporcionalidad de acuerdo al tipo de sanción. Y consideramos que la pena máxima es la que se debe imponer. Primero que antes de hacer una imposición de sanciones, recordemos que desde el inicio he expresado la importancia del derecho constitucional del debido proceso en todas sus actuaciones, no solo como derecho constitucional, sino también como un principio orientador de la ley 675. Además, recordemos, continuamos con la presentación, que esta sanción social también, además de lo que les mencionaba de la imposición de las multas sucesivas, existe la sanción de la restricción de los bienes comunes. Aquí, les reitero, cada una o dos veces el valor de las expensas necesarias. Hay un tema muy interesante en cuanto a las multas, y es que dice claramente la norma que no podrá exceder 10 veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. Muchas veces dice, dejen lo que se les acumule, diga que siga creciendo. Recordemos que hablamos de la proporcionalidad y la ley es muy clara, indicar también un máximo en cuanto al tema de la infracción. Continuamos con la presentación para reiterar que una de las medidas más recurrentes adicionales a las sanciones económicas está la restricción del uso y goce de las zonas comunes. Miren, al respecto, quiero manifestar que muchas de las preguntas que hacen es que, por ejemplo, si los menores de edad se les puede restringir el uso del bien común no esencial como la piscina, porque se les está violando el derecho a la libertad del juego. La Corte Constitucional ha expresado ampliamente temas como estos. Antes de hacer estas afirmaciones, es importante que tanto administradores como propietarios nos documentemos cada día más. Hace poco mencionaba una gran diferencia y respaldo del Ministerio de Vivienda sobre lo que conocemos que no está en la ley, que es el llamado Manual de Convivencia, y sobre la importancia que si había que protocolizarlo o no. Antes de yo venir a estas charlas, independientemente de más de una década de experiencia, siempre la ley es cambiante y hay nuevos conceptos del Ministerio de Vivienda, y hay corte, hay sentencias de la Corte que respaldan las decisiones. Y es importante que el administrador esté muy a tono con esta información
de modo que tenga claro antes de tomar este tipo de restricción. ¿Qué ingresa como uso y goce de las zonas comunes no esenciales? Claramente, las zonas de recreación, las zonas de deporte, los salones sociales, el gimnasio. En ningún caso se podrá restringir el uso de los bienes comunes esenciales o de aquellos que están destinados a su uso exclusivo, como he podido apreciar, pero no creo que sean las personas que comparten el día de hoy, sino otras personas que tienen desconocimiento, porque los bienes comunes esenciales no existe ningún respaldo jurídico, ni mucho menos la restricción de los bienes de uso privativo o exclusivo, como he visto algunas administraciones que han querido como un mecanismo de restricción que personas vayan a visitar a otros propietarios a sus unidades privadas. Recordemos que el artículo 58 de la Constitución expresa claramente el uso de la propiedad privada y que ningún administrador de propiedad horizontal puede hacer una restricción de este tipo. Continuamos con la presentación porque este artículo 59 deja claramente entonces señalado que tenemos tres tipos de sanciones: social, monetaria y restrictiva. Ya ampliamente hicimos el recordatorio de cada una de ellas y es aquí cuando una vez que tenemos claro lo que dice el artículo 59, en donde están previstas las sanciones, qué tipo de sanciones, ahí es donde yo me voy, es quién impone esas sanciones. Y aquí debemos tener todo muy claro y este artículo, los que son administradores de propiedad horizontal, lo deben tener presente para que inmediatamente le digan es que usted tiene que sancionar, salga y diga, a ver, el artículo 60 lo expresa con claridad en que no es la administradora que le corresponde realizar las sanciones. Y si tengo aquí consejeros de administración, debemos recordarle que es el consejo de administración cuando esté creado, y el reglamento de propiedad horizontal claramente lo indica, igual la ley lo establece aquí en su artículo 60, que es la asamblea y el consejo los que serán los que imponen las sanciones en propiedad horizontal. A partir de hoy, vamos a dejar de lado, vamos a tener presente que son los consejos de administración o la asamblea los que imponen las sanciones. Ya se deja en el olvido que son los administradores los encargados de poner sanciones o que olvidamos que hay que cumplir con un debido proceso constitucional y que es el administrador con simplemente pasar una carta que una persona cometió una infracción al manual o reglamento, inmediatamente al día siguiente yo le impongo una sanción por dos expensas comunes porque así es que las personas van a aprender. Totalmente alejado de la realidad. Estamos en un Estado social de derecho, en donde debemos cumplir con unos procedimientos, con unos debidos procesos, en donde las personas tienen derecho a impugnar, si es necesario, las decisiones de esa imposición de sanciones. Y si considera que esa impugnación no está cumpliendo con las regulaciones de proporcionalidad, se inician esos procesos que les mencionaré de verbal sumario para que sean los jueces que finalmente determine si fue justa o no la sanción impuesta en este caso por el Consejo de Administración. Continuamos con esa presentación donde hablamos de las sanciones y aquí les hice un esquema en donde dejo claro quién la impone: Asamblea General de Copropietarios, el Consejo de Administración, si lo hay, y que este proceso básico para imponer una sanción deben tenerlo claro en la propiedad, en cada edificio conjunto. Porque si no lo maneja, puede ahí sí, como dicen algunos colegas o otros doctrinantes que crean contenido, extralimitar sus funciones. Porque simplemente, si yo considero, sin el revisar que la sanción, primero que está en el reglamento de propiedad, dos, si no hago un proceso previo de notificar para la persona si le haga los descargos que corresponde antes de imponer una sanción. Y reconozco que esa persona puede defenderse, eh, contravertir de una u otra manera lo que se le está notificando, pues estaría incurriendo yo en una falta de debido proceso, lo que incurriría, habría más gravosa la situación para esa administración que desconozca o sea inobservante de lo que establece el artículo 60. Así que este esquema va a ser de gran ayuda. Continuamos con esta presentación mostrándole que
Independientemente, así como ya conocemos cuáles son las sanciones, quiénes son los encargados de imponer las sanciones ahora, cómo se ejecuta la sanción. Es aquí en donde este título 2 ha sido muy detallado. Miremos como desde el artículo 58, donde hablamos de la solución de conflictos, el título lo contempla todo. Un administrador debe ser observante a este título porque le da una guía directa de cómo debe ser el procedimiento. Es el administrador del edificio y lo establece muy claramente el artículo 61, el responsable de hacer efectiva las sanciones. Ojo, hacer efectiva la sanción, porque quien las impone es el Consejo de Administración, pero el Consejo de Administración no lo puede imponer si no cumple con un debido proceso, como lo mencionaba, o la Asamblea. Para la ejecución de estas multas pecuniarias podrá el administrador acudir a la vía ejecutiva, como les mencionaba, en el artículo 29 y 30, si vamos a imponer mora, o dos, cuando incurra situaciones del artículo 18, numeral 1, y los que tienen la ley 675. ¿Me acompañará? ¿Qué quiere decir esto? Que el administrador para este tipo de situaciones puede incurrir a los policías. Recordemos que el artículo 18 dice que las obligaciones de los propietarios a utilizar sus bienes de dominio particular de acuerdo con su naturaleza de destinación en la forma prevista en reglamento. Si en estos eventos hay una situación que no corresponde, que el administrador tiene con este numeral 1, artículo 18, llamar a las autoridades competentes para que acudan. ¿Qué quiere decir? Que si el propietario está elevando un piso que no corresponde en el área, pues inmediatamente tiene que llamar a las autoridades competentes a planeación, lo que corresponda, porque ya esto no es de comité de convivencia. Entonces, el artículo 61 deja muy claro señalado en que el administrador tiene para los efectos de cobro de las sanciones pecuniarias, el artículo 29 y el 30, y para el efecto que son situaciones como las previstas en el artículo 18, numeral 1, inmediatamente llamar a las autoridades competentes. Esto no es del comité de convivencia. Quiero decir que yo no voy a esperar, señor comité de convivencia, venga que es que el señor está elevando el piso para que digamos el conflicto, no. Inmediatamente él tiene el respaldo para actuar y de la misma forma la ley 75 lo respalda con estos dos artículos para el cobro de las expensas comunes, el 29 y el 30. Es así donde claramente el administrador tiene las herramientas necesarias, independientemente que dentro de sus funciones no esté el tema de convivencia para actuar en este tipo de eventos. Es así que continuamos y cuando miramos la ejecución de la sanción, culmina todo este título con el artículo 62. Y les mencionaba cómo es esta ejecución de la sanción. ¿Qué sucede una vez se ejecuta esa sanción? Continuamos con la presentación y aquí claramente es lo que voy a hacer mención. Si nosotros estamos hablando de un Código General de Proceso, si ya hemos hablado claramente en que usted debe cumplir con todo un procedimiento, es evidente que esa persona tenedora, propietaria, tiene esa posibilidad de impugnar las sanciones que se le están manejando por incumplimiento. Se pueden impugnar estas decisiones y es claro el artículo 62 ante un juez de la República, como se los mencionaba, al interior, porque ya esto no hace parte de la propiedad horizontal, porque puede ser que considere que no es proporcional o que no se esté cumpliendo como el debido proceso, como muchas veces se lo mencionaba. Se hace la notificación, se impone la sanción al día siguiente y olvidamos que esa persona tiene el derecho a controvertir las decisiones que se están manejando. Solo los jueces civiles municipales, en única instancia, son los competentes para conocer de estas impugnaciones, según el Código General de Proceso. Aquí, ¿qué es lo que voy a tratar la próxima clase? Quiero que me acompañen porque ampliamente el proceso verbal sumario que trata el artículo 390, el numeral 1, tiene desde la presentación de la demanda unos requisitos y demás, porque no se trata simplemente de llevar un proceso verbal sumario y dejarlo sin suficiente justificación. Esto requiere de mucho fondo y ahí es donde quiero que hagamos el recorrido para que en el evento que ustedes se le presente
tengan claramente cómo va a ser el procedimiento interno. Es así que la impugnación de la sanción se establece como un mecanismo de defensa para esa persona que se ha considerado infractor ante la imposición de una sanción, que ya conocemos cuáles son los tipos. Continuamos para finalizar, equipo, con las preguntas y es recordar siempre esto. Y reitero, incluso me adelanté, el debido proceso y las sanciones. Continuamos. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto, señores? Esto, como les mencionaba, no solo está en el artículo 62. Tanto la Asamblea como los consejos, la administración debe consultar para la imposición de sanciones. Uno, el reglamento. Dos, de tener muy presente que no se puede hacer efectiva una sanción sin este derecho de contradicción o defensa. Está también enmarcado en el artículo 38, numeral 9, que la Asamblea decide sobre la procedencia de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones, pero siempre con observancia del debido proceso. Cuando se quiera fomentar de parte del Consejo a los administradores que deben iniciar acciones sancionatorias de los tipos que nosotros observamos en el artículo 59, deben tener muy presente que no solo el artículo 62 y 60, sino también la Asamblea es claro en decir que no se puede hacer ningún tipo de imposición si no se contemplan estos principios rectores que son orientadores de la propiedad horizontal y de la Constitución. Hay que hacer mucho énfasis en esto porque somos muy dados a dejar de observar algo que es tan claro y que desde un inicio está en planteamiento. Continuamos con esto para dar feliz término a esta charla de hoy de proceso sancionatorio, en donde observamos que el título ha sido suficientemente amplio. Es más, yo me fui más allá porque si me centrara solo desde el 58 al 62, podríamos ahondar mucho más. Adicional, les traje el concepto de los que son el proceso sancionatorio por los pagos de expensa, la falta de pagos de expensa, para que tuvieran de antemano el refuerzo y el respaldo para poder iniciar con este proceso. Es así como a petición de los que nos acompañan muchos el día de hoy, los que me han escrito por el interno, que dejamos la primera parte de las sanciones y para el próximo martes vamos a trabajar las partes de sanciones, pero desde el proceso verbal sumario por el Código General del Proceso. Les tengo preparado un desarrollo más detallado desde la presentación de la demanda, cómo podemos ir haciendo los alegatos, qué se presenta ante impugnaciones realmente, que sí debe ir a un proceso verbal sumario y que no definitivamente se convierte en un desgaste para el aparato judicial de iniciar con esos procesos. Cosas tan sencillas como si a alguien le genera un daño a otro en el parqueadero, como un rayón, y ellos pueden, por un mecanismo de solución de conflicto alternativo, como una transacción, llegar a un acuerdo en que simplemente el uno le pague al otro sin necesidad de iniciar procesos, es totalmente válido. O iniciar un proceso verbal sumario porque alguien dejó las S de su mascota y no se inició un proceso de convivencia, inmediatamente va a ser rechazado de plano. Entonces, todos estos aspectos lo deben tener presente porque podríamos incurrir en un desgaste del aparato judicial innecesario. Queremos saber cuándo efectivamente iniciar un proceso verbal sumario y cuándo no, que debe resolverse directamente por el comité de convivencia. Es así como este título lo hemos abordado el día de hoy. Voy a darle paso a mi equipo técnico para las preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por las recomendaciones que hacen de los temas. Me gusta porque tenemos la posibilidad de alternarlos y recuerden que aquí tienen la posibilidad de ir haciendo las consultas. Si tienen casos puntuales, los resolvemos aquí. Los que no alcancen, con mucho gusto me los pueden dejar por el interno que les resuelvo. Además, quiero aprovechar, por favor, equipo, me pueden colocar la imagen de los consejos de administración. Hoy, todas las personas que participen, quiero compartirles que en mi perfil de Instagram, ustedes pueden ingresar ahí y manejamos diferentes ebooks. Tengo un ebook muy especial para los consejos de administración, como ser un excelente consejero de administración.
todos los administradores que me acompañan el día de hoy. Ahí está todo el proceso que yo he hecho para trabajar la marca personal para administradores y lo pueden adquirir directamente en la plataforma. Es muy intuitiva. Hay herramientas también, porque muchas veces sabemos que la ley 75 y el reglamento nos da información, pero no nos dice cómo desarrollarlo y la norma técnica sectorial tampoco nos da esas herramientas. Ahí hemos diseñado un kit de herramientas que les va a ayudar a muchos de los administradores para poder trabajar. Aquí les estoy dejando la información, pueden escanear con el código QR. Las personas que están conmigo acompañando los martes tienen un descuento muy especial. Ahí en las herramientas está planeación, diagnóstico, seguimiento y control, porque muchas veces me las han solicitado y a raíz por el requerimiento que ustedes me han hecho, se los dejo aquí para que sea de gran utilidad para ustedes. Y si requieren de otro tipo de herramientas, con mucho gusto me escriben que mi equipo técnico y yo estaremos trabajando. A partir de este momento le doy paso a las inquietudes, dudas que tengan para que las podamos resolver juntos. Y recuerdo, importante, abrir la cámara, hacer la pregunta que, sobre este tema de sanciones o si tienen algún otro tema particular, también lo podemos resolver. Equipo, si hay alguna mano levantada, de antemano a todas las personas que nos siguen el día de hoy, que han estado muy puntual en estas charlas, agradezco, claro que sí, ahí tenemos varias preguntas. Pueden abrir la cámara que el equipo les da un paso y con muchísimo gusto la resolvemos el día de hoy. Recuerdo que hoy, antes aquí tenemos una oferta especial para todos los que participan con el código QR. Pueden adquirir nuestras herramientas, cómo ser un excelente consejero, marca personal, para que se les haga el desarrollo de sus actividades mucho más fácil. Entonces, recomiendan a consejos de administración también. Adelante, Claudia. Bienvenida. Claudia, muy buenas tardes. Tenía también la mano levantada Angélica. Espero que todo este tema de las sanciones hasta el momento. Adelante, Claudia. Puedes abrir la cámara y hacer la consulta. Muy buenos días, buenas tardes, doctora, ¿cómo me le va? Excelente. Yo represento. Puedes abrir la cámara, Claudia. Ni nos conocemos. ¿Cuál es la inquietud? Eso, ¿cómo estás? Triunfadora. Bien, muchas gracias. Yo represento es a Claudia Fernanda. Yo soy la administradora de Claudia Fernanda, bueno, y de otros 3 conjuntos. Tengo una inquietud. En uno de los conjuntos que administro hay una propietaria que pues toda la vida el conjunto lleva 15 años y ha hecho caso omiso al reglamento de propiedad horizontal porque en su parqueadero, que es una zona común de uso exclusivo, tiene una condición especial de que es más amplio. Y ella, cuando estuvo de consejera, como que abusó de su condición y corrió las líneas que estaban demarcadas en el piso eh, para ella poder estacionar 2 y hasta 3 vehículos en el espacio que es solamente para uno. Quisiera saber qué debo de hacer ahí cómo sería el procedimiento para que ella vuelva y cumpla lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, que es para un solo vehículo. Gracias. Con mucho gusto, Claudia. Mira, la ventaja de los reglamentos de propiedad horizontal es que trae una descripción detallada de los linderos y medidas de cada unidad, tanto lo individual como lo común. Lo que hay que hacer en ese caso es que deben tener los planos en donde esté claramente identificado esos linderos y medidas para que se ajuste y los lineamientos. Yo tuve un caso particular así, que simplemente pintaron con la línea amarilla y corrieron el parqueadero y lo que se hizo fue solicitar a un arquitecto que
cotejara los planos de la copropiedad con los linderos y medidas y que se especificara y el requerimiento se le hizo formalmente, evidenciando cómo estaba establecido. Y esa fue la forma que se hizo para que pudieran correr esas líneas imaginarias o en su momento, como dicen, demarcaran de forma abusiva por la posición del administrador. De esa manera, formalmente lo pueden realizar. Inicialmente, si no lo han hecho, hagan una petición formal contrastándolo con lo que dice el reglamento. De no ser así, si no es suficiente, sí es importante, como lo hicimos en ese caso con una copropiedad que era muy pequeña, solamente de 27 unidades, el arquitecto hizo las demarcaciones indicando en físico con el plano hasta dónde le correspondían los linderos de cada una de las unidades y eso fue lo que finalmente permitió que se solucionara porque es la evidencia en práctica para resolverlo. ¿Ves? Si en su defecto adicional me apoyan mucho uno en las autoridades locales también, en donde claramente o planeación identifique en cómo está establecido. Eso, las cosas se deshacen como se hacen, decimos en derecho. Si es posible y actualmente no hace parte del consejo, dejar un acta de consejo donde respalde la decisión de la administración con la evidencia física en donde están los límites de los dineros y medidas que permita que la persona se ajuste y se puedan reorganizar las divisiones de las mismas. ¿Listo? Adelante. Carmen, Gracias. Angélica, bienvenida. ¿Puedes abrir la cámara, por favor? Hola, buenas tardes, ¿cómo está, Buenas doctora? tardes, Angélica, bienvenida. Bueno, yo quisiera hacer una consulta, pues de pronto no tiene que ver mucho con el tema de hoy, entonces no sé si la puede hacer. Adelante, todas las consultas son bienvenidas independientemente del tema. Ok, bueno, muchas gracias. Resulta que yo estoy nueva en una administración ahorita mismo, pero se me han presentado cosas muy distintas yo tengo 3 edificios a los otros 2. No sé si es porque falta de costumbre o es que realmente estas 3 personas que están en el consejo están coadministrando. No sé cómo diferenciar si realmente es una coadministración o no. Tenemos un chat de consejeros, de las 3 del consejo y yo, donde desde las 7 de la mañana, incluso 4 y 5 de la mañana, están recordando los quehaceres del día a día. Y estamos en punto 1, esto, punto 2, hasta el punto 10, del 1 hasta el 10, siempre. Al otro día, ¿cómo vamos con esto? O sea, es día, tarde, cualquier cosa. Entonces, cuando yo quiero hacerlos son 2 chats, el de toda la comunidad y el chat del consejo. Cuando yo quiero escribir algo en el chat de la comunidad, pues me cohíbo porque qué día escribía algo y no tenía que consultar primero con ellas. Entonces, no estoy acostumbrada a eso porque siento que acá he perdido la autonomía. Entonces, realmente la palabra coadministrar, porque si ustedes miran en los puntos de lo que debe hacer un consejero, dice que controlar, ¿cierto? Controlar. Entonces, ¿hasta qué punto es ese control? Listo, Angélica. Las bendiciones que digo de poder hacer esto es que hay libertad absoluta de decir las cosas, ¿cierto? Sí. Dos temas importantes. Cuando hablamos de consejo de administración está regulado en el artículo 53, 54 y 55. He dictado conferencias claramente sobre las funciones del consejo de administración y lo mencionábamos en un inicio. El administrador tiene muy detalladas sus 4 facultades y sus funciones en el artículo 51 y el consejo de administración tiene claramente unas funciones que son de seguimiento, asesoría, control. Eso en algunas copropiedades, porque no vamos a generalizar, se pierde esa esencia del administrador como ejecutor o representante legal de la copropiedad. Recomendación número 1. Generalmente los administradores deben tener muy buena formación para poder tener la claridad que usted manifiesta en estos momentos al realizar un contrato de prestación de servicios, esa persona natural o jurídica, en donde deje claramente cómo van a ser esas regulaciones de WhatsApp, cómo va a ser la ejecución de sus servicios y hasta dónde es el alcance también de seguimiento y control de las situaciones, porque llega un momento en que se convierte simplemente en la persona a la que
mandan todos los días, que se convierte nada más en el asistente del Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración es el que dice, dispone y hace. Incluso hay administradores que se han visto en situaciones jurídicas complejas porque no tiene o el conocimiento o la experticia suficiente para decirle a un consejero y guiarlo y decirle, a ver, esta contratación no la puede realizar porque va en contravía, por ejemplo, de preceptos legales. Y por complacencia terminan cometiendo también equivocaciones por desconocimiento de algunas personas que son propietarias, muchas muy preparadas, otras con falta de conocimiento al respecto. Aquí, éxito, los contratos de prestación de servicios. Dos, tener el profesionalismo suficiente para la reunión mensual de consejo, hablar con la suficiente claridad y decir, vea, señores, mis funciones son estas. El alcance de estas deben realizar. Hay una regulación que se ha hecho ahora laboralmente en donde se establece que el administrador también debe tener una salud mental y también debe tener unos espacios. Se convierte en una línea que atraviesa todo, desde las 4 de la mañana, yo tengo un video de eso, hasta las 12 de la noche, usted no se ha terminado de levantar cuando tiene que estar contestando, o debes contestar a las 4 de la mañana. Quiere decir que el administrador es 24/7 porque la señora se le dio por armar el árbol de Navidad a las 9 de la noche y a esa hora se le ocurrió preguntar por las bolas navideñas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones tienen que regularse porque hay algo que es la salud mental también del profesional o el delegado si es persona jurídica. En dos, en recomendaciones, los chats de comunidades no están estipulados en la ley. Recomendaciones que se les hacen a las personas jurídicas, a las personas naturales. No es una camisa de fuerza. Tengan comunicaciones por conductos regulares. Los chats lo dice, ustedes pueden ir al periódico El Tiempo, Nora Pavón lo dice en uno de sus artículos, el doctor Ramiro Serrano también lo dice ampliamente. Eso se convierte en un cúmulo de conflictos en donde la información por esos chats internos se convierte en una libertad de agresión y no de expresión. Me encanta poder hablarlo aquí directamente. Los chats de comunidad terminan convirtiéndose en unos focos de desinformación impresionantes. Hay unos en donde se recomienda tengan los chats para las ventas, productos, servicios, necesidades y la administración maneje su chat de difusión en donde le envíe la información que es importante a los copropietarios y donde eso quede señalado. Porque eso termina siendo en un desgaste para usted como administradora con dos edificios y termina usted cuando quiera leer el último chat, ya pues el primero está preguntando qué fue lo que pasó. Entonces, las comunicaciones son para hacer efectiva la conexión que se tiene con la comunidad, no para generar mayores focos o situaciones complejas. Eso, como todos los grupos de WhatsApp, debe tener unos administradores que hagan cumplir las reglas del grupo en donde se establezcan que los lineamientos deben ser de respeto, de buena comunicación, que solo el administrador envíe la información, porque si un administrador no tiene esa capacidad, todos sabemos en qué termina. En una mala reputación del administrador, en una desinformación de la comunidad, en una situación mucho más compleja, más grande y no, finalmente, no se tiene lo que se busca finalmente y es que haya la información concertada. Hay que hablar las cosas como son en estos espacios. Creo que por eso estamos todos aquí para poder hablarlo ampliamente. Y si un administrador simple y llanamente no tiene la posibilidad de establecer un alcance en la regulación, sin saber cómo va a ser sus fuentes de comunicación, pues también, como les digo, hay un momento en que recordemos que los administradores, y eso incluye en extensión a los consejos, el artículo 50 de la ley 75 dice que los administradores pagarán por omisión, dolo o culpa. Si usted incurre en una falta, finalmente es su responsabilidad. Y les digo, todos queremos la economía, pero hay momentos, hay espacios en donde podrás trabajar muy bien con algunos miembros del consejo o habrán espacios en donde definitivamente hay que tener la claridad profesional y decir, no podemos continuar laborando y dar un espacio y continuar en donde sí puedes trabajar, porque las responsabilidades son enormes
Y ahí es donde prima el profesionalismo, el buen nombre, la ejecución de las personas. O pasar al primer paso que recomendaba y es desde el inicio plantear el consejo. Eso sí, quiero dejar claro, no hago o no afirmo que un consejo no debe hacer lo que corresponde y el seguimiento y control es importante, pero debe marcar unas pautas. Usted debe pasar un informe mensual donde están cada una de las actividades que realiza, donde están los estados financieros. Esos informes se les debe dar continuidad. Usted debe tener unos procedimientos de hasta dónde es su caja menor, hasta dónde es permitido que usted ejecute compras con la regulación de las 3 cotizaciones como mínimo, y esos procesos se siguen. Pero ese ejercicio de que llegues y entonces, ¿y qué me mostró? Entonces tú tienes 4, 5, 6 personas dependiendo del número de consejeros que tengas. Y cada uno te pide cosas adicionales, termina siendo insostenible para la situación de una muy buena administración. Pero haber sido lo suficientemente amplio con la información, ya finalmente la decisión, Angélica, la toma usted. Efectivamente, el tema de la coadministración hay que ser muy cuidadosos con eso porque la representación legal primero está en cabeza del administrador. Recuerda que todas las decisiones, para que tengas garantías, debes dejarlas consignadas en acta que permita amparar sus responsabilidades y las del Consejo de Administración. Porque si empiezas a ejecutar por cada consejero o cada persona en que le indique, puedes incurrir en fallas. Es mejor todo concertado por medio de actas bien soportadas. Y recordemos algo muy importante, Consejo de Administración es cuando está el gobierno corporativo unido. Ahí es donde se toman las decisiones. El Consejo de Administración, una vez sale de la sala de reuniones, de la convocada, ya no somos consejo, somos un propietario. El Consejo de Administración es el grupo de personas, el gobierno corporativo que lo conforma. Ya después sigo siendo Ricardo, sigo siendo Angélica. Ni siquiera el hecho de ser presidente me indica que yo puedo tomar decisiones sin el aval de mi gobierno corporativo, porque no estaría quedado consignado en acta. Yo no puedo, como presidente del Consejo de Administración, decir, vamos a seleccionar a esta empresa de vigilancia. ¿Dónde está el acta que queda consignado que todo el Consejo está de acuerdo? Que se hizo las evaluaciones correspondientes. Entonces, muy importante tener esto de presente para que saquemos procesadamente muchos éxitos con las decisiones que tomes con esta información el día de hoy, ¿verdad? Doctora, Tenemos muchas una gracias. pregunta de ahí para servirle, Angélica. Encantadísima y gracias por participar. Esperemos Encantada yo. el próximo martes. ¿Listo? Listo. Adelante, David. Entonces, ¿cómo están? Mucho Muy gusto. buenas tardes, David. Encantada. Encantado, bueno, de todas las explicaciones que pues ha estado haciendo hasta el momento. Me presento, mi nombre es David, yo vivo en la ciudad de Bucaramanga. Actualmente pertenezco al Consejo de Administración, ¿sí? Hace poco realicé un informe hacia la comunidad donde manifestaba ciertos hallazgos e irregularidades en la gestión administrativa y contable del edificio, contable y financiera, en donde pues se manifiesta todo el tema pues de la ejecución presupuestal, en la copropiedad donde pues vivo actualmente. Lastimosamente no contamos con información contable mes a mes, ya que estos órganos de dirección y control manifiestan de que esa información la rinden es anual. Sí, entonces tienen custodiada información que es de gran importancia para la comunidad, y pues yo al estar como miembro del consejo y al identificar todo esto, pues expuse a través de un informe alrededor de 20 páginas todo, todos estos hallazgos que se estaban presentando en la extralimitación de funciones de los miembros del consejo, en la gestión inadecuada que le está dando el administrador en estos momentos al edificio, todo el tema contable que no se ha venido presentando durante el año, algunas donaciones que, como ustedes bien saben, surgen de las negociaciones
con algunos proveedores, incluyendo pues la empresa de vigilancia, las empresas de mantenimiento de ascensores, en realidad pues algunas donaciones que son valores agregados que parten de estas negociaciones y que a su vez pues no se han reportado pues con claridad a la comunidad. Debido a esto, el jueves pasado sostuvo una reunión con la revisoría fiscal, la contadora, el administrador y el consejo, porque pues debido al informe que yo lancé con todas estas irregularidades, quisieron como en cierta medida desmeritar lo que había hecho, pero haciéndolo de una manera y fue reclasificando gastos en la ejecución presupuestal, ¿sí? Cosa que pues si ya nosotros tenemos una información contable, que si bien ellos no la reportan a la comunidad en cartelera, sino que si alguien se la solicita, se la envían como a su acomodo, por así decirlo. Contaba con la disposición de estos estados financieros a el mes de agosto y si ya nosotros tenemos fe pública del parte del contador a través de su tarjeta profesional y por parte de la revisoría fiscal de que esos son los estados, ¿por qué los cambian a última hora para intentar en cierta manera cuadrar todas estas cifras que generan alarma hacia la copropiedad, ¿sí? Cifras que yo reporto dentro del informe, que yo les manifiesto, que socialicé hace como 2 semanas. Sin embargo, pues estas personas, pues de manera arbitraria, cambian la contabilidad para ajustar y reclasificando estos gastos y con esto pretender de que no hay déficit, de que todo se está ejecutando pues con normalidad, pero sin ningún tipo de autorización. Entonces, pues mi pregunta es esa, si estas personas tienen potestad para hacerlo, primero, con autorización de quién pueden hacerlo, y segundo, si una decisión de este tipo tiene que ser consultada por asamblea para que se puedan modificar estos gastos o dineros que se han ejecutado a la fecha. Bueno, me encanta que hayan personas del Consejo de Administración. Quiere decir que tengo variedad, porque en estos escenarios no estamos alineados a ningún lado. No somos defensores ni del Consejo, o no son, como algunos me dicen, que defiendes a los administradores, no, ni a los consejeros. Yo aquí estoy para brindar la información general, muy ceñida a lo que dice la ley y también por las recomendaciones de experiencia de la realidad práctica, ¿cierto? Uno, con respecto a lo que menciona el Consejo de Administración, como lo establece, está regulado en 3 artículos muy claros de la ley, que son 53, 54 y 55. Lo mencionaba hace un momento Angélica, que ese Consejo de Administración se encarga de asesorar, de seguimiento y control, lo que sea necesario para que la copropiedad, bien lo dice la norma, cumpla con los fines. En ninguna parte dice que simplemente deben ser anual la presentación de los informes. El Consejo de Administración, en cumplimiento de sus fines, perfectamente cuando se va a hacer la contratación, señor administrador, mensualmente nos vamos a reunir, usted va a presentar un informe mensual en donde nos va a presentar mensualmente cómo van los estados financieros de la copropiedad. No está restringido que un administrador no haga la presentación del informe mensual. Es más, es una de las recomendaciones que yo hago. Es el deber ser. Todos los meses, un consejo de administración comprometido debe reunirse con el administrador y solicitar un informe de cómo van las cosas. Es inaudito que solo lo vean a fin de año, cuando no hay irremediablemente nada que hacer, y corriendo vayan a presentar un informe a una asamblea. Entonces, ¿qué ejecución, qué seguimiento, qué control hicieron durante todo el año? ¿Dónde está el cumplimiento de sus funciones? Es aquí donde yo por eso hice este ebook sobre cómo ser un excelente consejero de administración, porque muchos desconocen cuáles son sus reales funciones, porque es que la ley no lo dice. La ley simplemente dice seguimiento, pero ¿cómo lo vas a realizar? ¿Y qué hace el administrador? ¿Cómo yo puedo saber como consejero de administración qué hace el administrador para saber qué es a la que le voy a hacer seguimiento? Afortunadamente, en su caso, una persona diligente, fíjese, que pudo evaluar unos estados financieros, puede observar cosas que muchas veces por desconocimiento no hacen las personas que participan aquí. Entonces, ¿qué requieren? No requieren una autorización de asamblea. El artículo 51 menciona que el responsable de la contabilidad es el administrador. Indudablemente, los periodos contables van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Muchas veces en los ajustes contables
hay que ser también muy cuidadosos porque a veces lo que apreciamos, no conozco el caso en concreto, debo ser muy cuidadoso con lo que expreso, como irregularidad, hay que evidenciar realmente a qué corresponde, porque muchas veces lo que nosotros consideramos como una irregularidad puede ser que contablemente era de un rubro presupuestal y en su momento, cuando hicieron el registro contable, lo manejaron a otro rubro y eso lo que generó fue un déficit o una sobre ejecución en un rubro presupuestal. Por eso es que digo que debo ser cuidadosa, porque lo he visto. He visto que muchas veces las empresas de contabilidad envían asistentes y la persona tuvo un gasto de cuestiones eléctricas y lo mete por mantenimiento de reparaciones locativas. Cuando vienes a ver, las reparaciones locativas están disparadas y los insumos eléctricos están más bajos. Y hay que hacer una redistribución del rubro de gastos eléctricos al de reparaciones locativas. Entonces, por eso digo que hay que ser cuidadosa, porque no sea ciencia cierta si es eso. Hay muchas ocasiones en que sí, definitivamente requieren la aprobación de asamblea. ¿Cómo? No conozco el caso de la copropiedad. Si yo voy a hacer la selección de una empresa de vigilancia y definitivamente voy a terminar el contrato de forma anticipada, se me va a aplicar unas sanciones. El Consejo de Administración, hay algunos reglamentos en donde les dice, ustedes solamente van a poder regular esto, pero la selección de las empresas definitivamente lo tiene la Asamblea. Eso también hay que tenerlo presente. O el Consejo de Administración, dentro del reglamento, cuando firma el contrato con el administrador, debe dejar claro, las contrataciones aquí se van a hacer por selección de mínimo 3 cotizaciones, cuadros comparativos, el alcance del contrato, los precios del contrato y hasta dónde van a ser, como usted dice, lo que no podemos decir a la voz, al viva voz, lo que usted está diciendo, que no es legal, no es legal. Todos sabemos que no es legal eso que usted acaba de decir de los valores agregados, ¿cierto? Es más, en temas de vigilancia, las vigilancias no quieren que eso se diga viva voz, pero todos sabemos que es una realidad. Pero esa realidad debe estar avalada por el Consejo y debe tener una destinación que esté avalada por la Asamblea y por el Consejo, y eso queda en acta, así no sea dentro de los márgenes legales. En muchas ocasiones, esos valores agregados lo utilizan en propiedad horizontal para disminuir la cuota de administración, sacan la suma y dicen menos el valor agregado, hacen una redistribución, nos queda más económicos a toda la administración, ¿cierto? U otro, tenemos plan de inversión, vamos a pintar, eso lo vamos a deducir de pintura y ya es menos la cuota extraordinaria que vamos a pagar. Pero eso debe estar regulado, eso no está al arbitrio del administrador. ¿Mm? Eso, aunque no esté claramente definido, conocemos que son situaciones que se presentan y son gestiones que hace o el Consejo o la Administración, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces está regulado por el Consejo y queda consignado en actas y todo el mundo, incluso en la Asamblea, queda listo. Esta lo vamos a hacer y toda la Asamblea sabe qué se va a hacer con ese tema. Ya ahí tiene que ser determinado qué aprobaron ustedes en el contrato con el administrador, cómo fueron los protocolos que ustedes establecieron para hacerle seguimiento y control al administrador. 3, si se aprobó o no en Asamblea o en el Consejo de Administración, qué se va a hacer con los valores agregados. Como podemos evidenciar, son varios factores que para poder dar una decisión de fondo tendría que conocer el acta de asamblea, el reglamento, las decisiones de consejo de administración, porque de no ser así estaría emitiendo un concepto que no está fundamentado en documentos que respalden lo que usted me ha expresado el día de hoy. Por eso, procuro hacerlo de una forma muy general por la forma que asientas, veo que le atiné a cada uno de los puntos. Eso me agrada mucho. Y ya usted, a raíz de toda la información que le voy dando, puede tomar las decisiones que sean convenientes. Sin embargo, yo hago consultorías personalizadas. Me puedes escribir el interno para poder emitir conceptos. Yo solicito pues toda la documentación que me permita estudiar con mayor detenimiento si el caso concreto se ajusta y ahí sí puede uno tomar decisiones, pero de resto lo que puedo hacer en estos espacios es dar una apreciación general desde el soporte jurídico
y desde el soporte de la experiencia que ampliamente, como lo mencioné, se da. Encantadísima de poderles ayudar, David. Equipo, si Y tienen muchísimas gracias. para servirle muchos éxitos y espero que nuestro ebook sea de mucha ayuda para el ejercicio de la función de ser consejero. Ser consejero de administración tras de que es ad honorem, tiene una exigencia de la comunidad muy grande, porque muchas veces hay consejeros muy comprometidos que ayudan a que la copropiedad sobresalga y son un apoyo enorme para los administradores. Hay ocasiones en donde se convierte en un conflicto entre las partes innecesario, porque para mí deben trabajar de la mano. Un administrador con un consejo de la mano sacan todos los proyectos adelante. Eso debe ser indudablemente de esa manera. ¿Hay alguien más, equipo, que está solicitando alguna pregunta adicional? Tenemos a dos personas más. Adelante, SK Administraciones. Tengo a alguien desconocido. Si me puede abrir la cámara, le agradezco. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, mucho gusto. Mi nombre es Osiris Narváez. A la orden, Osiris. Qué grato verte por aquí. ¿Cuál es la consulta? Gracias, mi amor. Tengo una consulta. Quisiera saber si la Asamblea General puede imponer una multa inmediata sin derecho al debido proceso. Pues la pongo en contexto de pronto de la situación que se ha presentado en esta copropiedad. Esta copropiedad tiene un manual de convivencia que fue aprobado en una asamblea general por todos los propietarios del edificio. En uno de sus artículos tiene un numeral que habla de una multa del 100% de la cuota de administración por llevar envases o recipientes de vidrio al área de la piscina y lo tienen catalogado como una multa inmediata. Pero escuchando todo lo que usted decía, ya nos quedó la duda si eso sí lo pueden ejecutar como una multa inmediata sin hacer el debido proceso, ya que fue aprobado en una asamblea general por todos. Mm. Y después de lo que hemos observado del título 2, del artículo 58 al 62, Osiris, ¿qué conclusión sacamos así brevemente? Pues así como después de escucharla, yo creería que no se podría ejecutar sin antes llevar un debido proceso, a pesar de Totalmente. que haya sido aprobado ese manual de convivencia en una asamblea general de copropietarios, porque se estaría violando de pronto el derecho del propietario. Sí, porque, a ver, cuando iniciamos a hablar de sanciones, fue lo primero que aperturamos, ¿cierto? Hablamos de las Sí, sanciones y hablamos de esos tipos de sanciones también que se presentaba y cerramos justo en el artículo 62 estableciendo que no se puede dejar sin observancia el debido proceso porque además de ser un derecho constitucional que está en el artículo 29, también está como un principio orientador de la ley C-75 del 2001. Si la ley, la constitución, hace prevalencia del debido proceso, no puede estar un acta de asamblea por encima de la ley y mucho menos por encima de la constitución. También es claro el artículo 62 en precisar que todo propietario de bien privado sancionado podrá impugnar las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La impugnación solo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación. Será aplicable para efectos del presente artículo. Te dice que tengo el derecho, hay contradicción y defensa, impugnación. Eso no se puede dejar de lado porque la ley lo determina, la constitución lo establece y es posible que usted haga la imposición de sanciones porque hay un acta de asamblea. Pero la situación está en que a esa persona que se le va a hacer la sanción inmediata, que dice en el manual de convivencia que si bien es cierto que el Ministerio de Vivienda ha expresado que el manual de convivencia no exige que se protocolice hoy en día por la dinámica, también es cierto decir que el manual de convivencia es una extensión del reglamento. Y que cuando se va a hacer el manual de convivencia y el reglamento incluso debe ser, no puede ir en contravía de la ley, porque
estaríamos tomando determinaciones que ni siquiera el mismo legislador está haciendo. Le están permitiendo regular en un manual de convivencia en las normas de comportamiento interno que están en reglamento, más no crear sanciones sin el debido procedimiento. Recuerden que cuando estábamos hablando de las sanciones, yo incluso les dije, hay que hacer un aviso previo. Y hay tres tipos de sanciones. Las sanciones no solo son económicas. Hay una sanción social como la publicación, hay una sanción restrictiva que es la de la restricción de zonas comunes y unas sanciones económicas. Pero también la ley les marcaba que es clara en decir que debe haber una proporcionalidad en la aplicación de la sanción. Y obviamente no podemos dejar de lado y desconocer que existe un debido proceso y una impugnación. Entonces, hay que ser muy cuidadosos al respecto, hay que evaluar. Hoy precisamente me hace una copropiedad, una consulta para que haga reforma del reglamento de propiedad horizontal para vivienda turística, porque la realizo donde hicieron una reforma al reglamento de propiedad horizontal, pero sin cumplir ni con uso de suelo ni con la licencia, es un conjunto residencial y no tienen presente que el uso del suelo no es para vivienda turística. No basta simplemente con hacer una reforma al reglamento. En este caso, igual no basta simplemente con estar de acuerdo una asamblea si voy en contravía de lo que dice la ley. Listo. Así que muy cuidadosa cuando vayas a hacer ese proceso, cumple con el debido procedimiento antes de hacer la aplicación de esa sanción que a todas luces, van a decir algunas colegas, está limitando ahí sí y está desconociendo derechos constitucionales y en vez de convertirse en un ingreso para la copropiedad, se va a convertir en unas acciones de tutela y en unas impugnaciones que va a ser más gravosa para ustedes. Listo. Un placer. Sí, Encantada, Osiris. muchas gracias. Para hacer. Muy amable. Tengo a alguien más que tiene la cámara abierta, me dice desconocido, es un caballero. Si gusta puede abrir el micrófono, lo saludo. Si tiene una consulta, que lo veo hace rato que está ahí, si tiene la manito levantada. Con el cierro. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes, tardes. doctora Pedro Puche. Les saludo a todos los intervinientes también en esta magnífica conversación con usted. Muy productiva y provechosa, diría yo también. Y quiero aprovechar tu generosidad, como siempre, doctora Yamín, para una pregunta. De pronto alguien la hizo, pero yo quiero, como entré un Adelante. poquito tarde. Sí. En una unidad de 70 casas, un conjunto residencial, bueno, ahí el consejo, la asamblea, el administrador. Bueno, pero mi pregunta es, en estos casos, ¿o cuándo se requiere que haya un revisor fiscal? Excelente pregunta y lo vamos a resolver de inmediato. En el artículo 56, ténganlo muy presente, deja claramente la especificación cuánto es obligatorio un revisor fiscal. Y es al detalle, los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con un revisor fiscal. En el caso de los conjuntos residenciales no es obligatorio, es potestativo. Sin embargo, en aras del Consejo de Administración, blindarse, cuidarse en salud, lo han establecido en los conjuntos residenciales y con mayor frecuencia lo veo cada vez más, porque de una forma la comunidad siente que hay un poco de tranquilidad cuando un profesional como un revisor fiscal da respaldo en la revisión de los estados financieros administrados y lo están incluyendo en el presupuesto. Sin embargo, como lo manifiesto, no es obligación en los conjuntos residenciales. Sí o solo sí, dice, no hay forma de negociar. En los conjuntos de uso comercial o mixto, sí se debe tener por evidentes razones de propiedad horizontal los revisores fiscales. También están muy claramente detalladas las funciones en el artículo 57, que claramente están regulados por la ley 43 de 1990, que deben seguir estos lineamientos para el cumplimiento en propiedad horizontal. Muy buena la pregunta. Con esto ya cierro la charla de hoy de sanciones y los espero el próximo martes a las 3 de la tarde. Vamos a continuar con el proceso verbal sumario, que como les mencionaba ya es ingresar a los temas judiciales que ya no tienen que ver con el comité de convivencia, como que dice, ya
el comité de convivencia no nos puede solucionar y solo son por vía judicial que lo podemos resolver. Les recuerdo a los consejos de administración que están presentes que hoy a los asistentes tienen un descuento especial. Aquí tienen unas herramientas de apoyo porque ni la norma técnica sectorial, ni la ley, ni el reglamento dicen cómo ejecutar esas funciones. Don Pedro, encantadísima de haberle resuelto. Por ahí veo que es muy activo, le resuelvo todas sus inquietudes. Quiero decirles que todas las preguntas, sin excepción, yo procuro responderlas directamente por el conocimiento técnico, no lo hace mi equipo. Así que si de pronto alguno ven que me demoro un poco más, son muchísimas, a veces he tenido 300, 400 preguntas en una sola noche. Entonces, pero ténganlo por seguro que todas las respondo, las de TikTok, Instagram, YouTube, todas estamos muy atentos a responderles. Los espero la próxima semana, les deseo una exitosa semana. Doctora Yamil, disculpe, Dígame, don ¿dónde Pedro. puedo comunicar para una asesoría? ¿A qué teléfono? ¿Dónde puedo Claro que comunicar sí. para Las una personas que asesoría? quieran comunicarse a la línea 310 Muy chico, 371 pueden tomar nota. Voy a decirle a mi equipo la próxima ocasión que coloque aquí la línea telefónica. Por favor, puede escribir ahí en el interno. Ahí está, miren, en el chat lo colocamos. WhatsApp 310 310. 371 3800. Listo. Y lo que compramos el libro hace un año no nos van a dar descuento. Ahí la ventaja es que siempre estamos actualizando buenas Bueno, herramientas. Ahí tienen un descuento no, especial, el QR, lo que- y recuerden que siempre estamos actualizando. Ahora le sí. agregamos el contenido planeación, diagnóstico, seguimiento y control. Entonces, los tengo Listo, muy doctora. presentes y Gracias. vienen muchas sorpresas más. Muchas gracias a Mil ustedes gracias. y los A espero usted, doctora, por su paciencia y generosidad con nosotros. Hasta luego a para todos. Muy amable. servirles. Muchas bendiciones. Inviten a nuevas personas a que nos acompañen y nos preparemos juntos y resolvamos todas las dudas e inquietudes en el arte de la PH. Muy buena tarde para todos. A ustedes. Buenas Buenas tardes, tardes, hasta doctora. luego. Gracias. Requiere tiempo.